Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. Uno de los campos de estudio dentro de la neurorehabilitación que más me interesa es el tono muscular y el laberinto terminológico que existe alrededor de su alteración. Suelo mantenerme actualizado en la evidencia que va saliendo y sobre todo me interesa ver las corrientes que se van agrupando y dirigiendo el paradigma hacia un lado u otro. No está tan claro cuál es el paradigma actual o el statu quo actual, pero sí que hay ciertas premisas o incluso dogmas que parece que cuesta tumbar o aclarar en todo caso. Bajo mi punto de vista, uno de los grandes malentendidos a la hora de hablar del tono muscular anormal después de una lesión neurológica es sobredimensionar el concepto de espasticidad como entidad suprema que agrupa cierta semiología que en realidad no debería. Muchos profesionales piensan que la espasticidad es cualquier aumento de tono patológico e involuntario, sea ante una movilización pasiva o activa, y que debe reducirse necesariamente para permitir un movimiento más normalizado y funcional. Además, muchos piensan que ese aumento de tono se produce por la lesión de la vía piramidal y de ahí se justifica de alguna manera que existe una unión férrea entre espasticidad y movimiento voluntario. Esas ideas que están prácticamente en todos los libros clásicos de neurología o en casi todos y que aún se ven en muchas introducciones de artículos científicos tienen una serie de consecuencias para la neurorehabilitación de una magnitud que probablemente no alcancemos a dilucidar. Es ahí donde me sitúo, más allá del plano teórico, en el ámbito práctico, donde además otros terapeutas habrán sentido cierta insatisfacción con las prácticas realizadas, teniendo como eje central el concepto de tono muscular o espasticidad. Con la idea de actualizarme en este campo de la espasticidad y además compartirlo con más personas, he pensado en dedicar un episodio cada 2 o 3 meses hablando de nuevas evidencias, experiencias, conferencias, libros que haya visto o leído hasta ese momento. Así, en este episodio voy a hablar resumidamente de algunas ponencias del Congreso Mundial de Neurorehabilitación del año 2020 que tuvieron como tema la espasticidad. También voy a hablar brevemente de un artículo que leí hace poco que creo que puede ser muy ilustrativo de la complejidad que tiene el estudio minucioso de la espasticidad tanto a nivel clínico como investigador. Y finalmente cerraré el episodio haciendo un comentario o un resumen breve sobre una ponencia que vi hace poco de un terapeuta que aprecio mucho en esto del estudio del tono muscular. Vamos a comenzar hablando del Congreso Mundial de Neurorehabilitación, que como he dicho, tiene algunas ponencias interesantes sobre espasticidad y que permiten arrojar algo de luz hacia el futuro. La primera es una ponencia sobre evaluación ultrasonográfica o ecográfica de la espasticidad mediante una escala llamada escala de HECMAT modificada, ponencia realizada por el Dr. Rajiv Ribai de la Universidad de British Columbia en Canadá. Me llamó la atención y me hizo recordar dos experiencias que he tenido con la ecografía en relación con la espasticidad. La primera tiene que ver con la experiencia de ver a una ex compañera de trabajo utilizar la técnica de punción seca para tratar la espasticidad utilizando como guía la ecografía y así ser más certera con la técnica tanto a nivel de localización como de profundidad a nivel de los tejidos. Y la segunda experiencia tiene que ver con el conocimiento que tuve de que a una paciente la infiltraban recurrentemente con toxina botulínica y lo realizaban con ecografía y esta paciente no dejaba de decirme que la médica le decía que es que en la eco se ve la espasticidad. No sé si se refería a que tenía conocimientos premonitorios de alguna forma de clasificación de la ecogenicidad en la espasticidad o más bien empleaba la ecografía como guía para infiltrar de manera más segura y certera como hacía mi compañera con la punción seca. En cualquier caso, parece que la ecografía es una herramienta útil de seguridad a la hora de pinchar. Ahora bien, ¿puede ser útil para cuantificar la espasticidad? Vamos a resumir la ponencia del Dr. Ribai, ampliada con la información recogida en un artículo del que se basa el propio Ribai para su ponencia en el que él también participa.
El artículo está publicado con Marisa Moreta como primera autora, es del año 2020 y se titula Fiabilidad y validez de la escala de Heckman modificada en la evaluación de cambios musculares con ecografía en espasticidad. Lo primero que hay que apuntar es que en este artículo definen la espasticidad como una activación involuntaria, sostenida o intermitente que puede conllevar una gran discapacidad. Definición que puede chirriar un poco y puede llevar a confusiones entre los términos de espasticidad propiamente dicha y distonía espástica. En cualquier caso, este artículo viene a mostrar que existe un interés científico clínico en diferenciar el grado de ecogenicidad utilizando la ecografía en desórdenes neuromusculares y pacientes con hiperactividad muscular. Ese interés ha crecido también gracias a lo que vamos sabiendo sobre las características del músculo espástico. El músculo afectado por una patología neurológica en cuanto al tono puede mostrar hiperecogenicidad, sugiriendo infiltración de grasa o fibrosis. Sabemos desde hace años que si los músculos espásticos con hiperecogenicidad son infiltrados con toxina, los efectos terapéuticos podrían disminuirse o ser menores y otros tratamientos podrían preferirse. De manera inversa, infiltrar toxina en músculos con una arquitectura más normal ha mostrado mejores resultados en una cohorte de pacientes con pie equino. De cara a evaluar ecográficamente el tono, se propuso la escala de Heckman, originalmente para su aplicación en la distrofia de Duchenne. La escala original tenía 4 puntos en una escala ordinal, valorando la ecogenicidad de la imagen, siendo 1 la puntuación más cercana a la normalidad y el 4 mostrando la mayor hiperecogenicidad. Cuanto más se asemeja la ecotextura del músculo al hueso en la ecografía, mayor representa este patrón la infiltración de grasa y fibrosis. Diferenciar asimismo los grados 2 y 3 como se describe en la escala es un gran inconveniente de la escala de Heckman original porque un músculo puede no verse afectado de manera homogénea en toda su longitud, lo que dificulta las distinciones precisas. A pesar del origen de la aplicación de esta escala, hay una tendencia creciente en su uso en pacientes con espasticidad, sobre todo para la selección de pacientes y músculos para infiltraciones de toxina botulínica. Este estudio viene a ser el primero en validar esta escala, eso sí, la parte modificada. El objetivo de este estudio entonces fue determinar la validez y fiabilidad de la escala modificada de Heckman en pacientes con espasticidad y comparar los datos con un análisis de grises cuantitativo para establecer la validez concurrente. Recordemos que la validez concurrente mide que también una prueba determinada se correlaciona con una medida reconocida previamente. Se valieron en el estudio de 50 pacientes adultos, de los cuales 5 eran sanos de referencia. Los otros 45 habían recibido toxina en el miembro superior o inferior. Dentro de los criterios de inclusión resaltamos que tenían que ser pacientes con espasticidad tratada con toxina al menos una vez y como criterios de exclusión tenemos haber tenido un trauma mayor, cirugía en extremidad afectada que podría afectar a la arquitectura muscular o incapacidad de mantener el segmento corporal en una posición adecuada. Hay que decir que aparte de la valoración ecográfica, se midió la espasticidad con la escala modificada de Ashworth, lo cual ya deberíamos saber que no es muy idónea y no permite diferenciar las puntuaciones intermedias. Pero lo importante es describir la escala modificada de Heckman y hay que decir que la escala original fue modificada para ser más precisa, especialmente para los grados 2 y 3, que es el rango leve moderado. Los músculos definidos como grado 1 son normales y pueden ser identificados fácilmente. De manera similar, los músculos con grado 4 están extremadamente fibrosados y aparecen hiperecoicos con calidad de imagen similar al hueso. El grado 2 puede ser distinguido del grado 3 cuando el examinador estima que más del 50% del músculo demuestra un aumento de la ecogenicidad. Técnicamente, los grados serían los siguientes. El grado 1 implica ecogenicidad normal en más del 90% del músculo, que es distinta del eco óseo. El grado 2 implica una hiperecogenicidad en 10 al 50% del tejido, pero que es distinta del eco óseo y áreas de eco muscular normal. El grado 3 implica hiperecogenicidad marcada en 50 al 90% del tejido con menor distinción con el eco óseo. Y el grado 4 implica
hiperecogenicidad muy fuerte con casi completa pérdida de distinción con el eco óseo en más del 90% del tejido. En cuanto a la adquisición de la imagen de ultrasonidos, las 100 imágenes musculares fueron tomadas de zonas de máxima área de sección transversal donde se administra la toxina. Las puntuaciones se compararon con un análisis cuantitativo de escala de grises realizado con un software y con previa selección de las regiones de interés. El programa calculaba un valor en relación con una escala de grises de la imagen basada en una referencia estándar predefinida. En cuanto a los resultados, tenemos que la media de duración desde el diagnóstico neurológico fue de 14,6 años y una media de tiempo de tratamiento con toxina de 5,3 más menos 4,5 años. La espasticidad según la escala de Ashworth para el miembro superior fue de 1,39 a 1,93 y para el miembro inferior de 1,71 a 2,20. Por lo tanto, nos manejamos en rangos leves moderados. Y si miramos los resultados de fiabilidad, que al final es otro aspecto que se evalúa en el estudio, pues tenemos que la fiabilidad interevaluador de la escala modificada de HECMAT es buena excelente de 0,76 y la fiabilidad intraevaluador es buena de 0,81. Se vio que hay un acuerdo moderado sustancial para el grado 1 y 4 de la escala de HECMAT y moderado para los grados 2 y 3 según el valor kappa. Recordemos que la capa de Fleiss es un estadístico que mide la fiabilidad del acuerdo entre un número fijo de evaluadores cuando se asignan puntuaciones categóricas a varios ítems. Y el otro resultado interesante es el relativo a la validez concurrente, que en este caso tuvo un resultado excelente de 0,829. La valoración cuantitativa y cualitativa de la escala de HECMAT eran intercambiables, por tanto. Los datos cuantitativos de escala de grises clasificaron correctamente los grados de HECMAT con los siguientes porcentajes. Grado 1, 50%, grado 2, 83,9%, grado 3, 77,1% y grado 4, 58,3%. La predicción fue mayor en los grados 2 y 3, como se puede ver. Si interpretamos los resultados, la capa interevaluador fue mayor en grados 1 y 4, lo cual es comprensible ya que el grado 1 se relaciona con el músculo normal y el 4 con un músculo muy anormal, muy fibrosado, y por tanto eran fácilmente clasificables. Los grados 2 y 3 están en el rango medio y puede ser más difícil categorizarlos y distinguirlos. De manera interesante, los datos cuantitativos de escala de grises predecían mejor los dos grados de la escala de HECMAT, los grados 2 y 3. De estos datos parece extraerse la idea de que los clínicos pueden tener confianza en que obtendrán resultados similares utilizando la escala modificada de HECMAT comparado con el análisis cuantitativo de grises hecho con un software. Esto es clínicamente relevante porque esta escala puede usarse en tiempo real durante la inyección de toxina para identificar músculos con la mejor probabilidad de tener mejores resultados. Inyección de toxina y, aunque no lo dicen en el artículo, pues podemos intentar extrapolarlo a la punción seca. Si la arquitectura muscular está severamente afectada, como pueden indicar los valores 3 y 4 de la escala de HECMAT, la dosis de toxina para ese músculo podría requerir una reducción o eliminación en conjunto porque la escisión presináptica de las proteínas de unión a la proteína SNAP25 puede tener un beneficio clínico mínimo en un músculo fibrosado. Para el futuro, dicen los autores, se necesitan estudios controlados aleatorizados, ECAS, utilizando esta escala de HECMAT para guiar las infiltraciones de toxina y evaluar los resultados con ella. También se necesitan estudios longitudinales para documentar cómo la ecotextura del músculo espástico evoluciona en el tiempo y si este cambio es afectado por la quimodenervación, ya que no todos los pacientes con espasticidad experimentan cambios musculares. En conclusión del artículo, la escala de HECMAT modificada puede evaluar de manera confiable los cambios ecogénicos en el músculo espástico, lo que indica el nivel de cambio fibrótico. La escala mostró una validez excelente en comparación con un análisis cuantitativo en escala de grises.
Los estudios futuros podrían evaluar el valor diagnóstico y el efecto de la escala de HECMAT modificada en los resultados para las personas que se someten a un tratamiento de la espasticidad. Explicaba el doctor Ribay en su ponencia en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación que el uso de esta escala podría servir para guiar el tratamiento, de tal forma que, por ejemplo, los grados 1 y 2 podría referir al uso de toxina y de terapia coadyuvante, los grados 2 y 3 podrían implicar un tratamiento más agresivo, multimodal, por ejemplo, del casting, de estimulación eléctrica, de ondas de choque, y también de toxina en paquetes musculares muy concretos que sean hipoecoicos. Y por último, los grados 3 y 4 podrían orientar hacia un enfoque quirúrgico como opción alternativa a la propuesta para los grados 2 y 3. Al margen de la ponencia y el artículo sobre la escala de HECMAT, hay un trasfondo mayor en esta especie de subespecialidad dentro del tono muscular, que es el estudio de las propiedades intrínsecas del músculo espástico. Así, por ejemplo, Lieber, Steinman, Barash y Chambers en 2004, ya hace tiempo, realizaron un extenso estudio que describe tanto los cambios dentro de la célula muscular como en la matriz extracelular. Dentro de su estudio descubrieron 4 hallazgos principales. El primero es un cambio en la distribución del tipo y tamaño de las fibras musculares. El segundo es la proliferación de material de matriz extracelular. El tercero es el aumento de la rigidez de las células musculares espásticas. Y el cuarto implica unas propiedades mecánicas inferiores del material extracelular en el músculo espástico en comparación con el músculo normal. Es relevante repetir que la escala de Ashworth modificada no es sensible a los cambios en este componente arquitectónico muscular. De hecho, se pueden dar mejoras en la función sin alterar el músculo en sí. A la vez que esto es cierto, también es cierto que la función disminuida puede deberse al acortamiento crónico de los fascículos musculares y disminución del ángulo de peneación. No viene mal recordar que el ángulo de peneación de un músculo es el ángulo formado por los fascículos y la aponeurosis interna y refleja la orientación de las fibras musculares en relación con el tejido conectivo o tendón. El ángulo de peneación afecta, por lo tanto, a la transmisión de la fuerza del vientre muscular a los tendones y huesos. Así, un mayor ángulo de peneación implica menor alineamiento muscular y, por lo tanto, la máxima fuerza en la dirección de la acción es menor, mientras que una longitud de fascículo inferior conlleva menor contracción. Con esto terminamos esta primera ponencia sobre la ecografía y la espasticidad y pasamos a hablar rápidamente, muy brevemente, de la ponencia de la fisioterapeuta Michelle Kahn, que tiene como título "La espasticidad no siempre contribuye a las reacciones asociadas del miembro superior en personas con daño cerebral adquirido". Michelle Kahn nos muestra en su ponencia el resumen de un artículo recién publicado sobre ese mismo tema. Básicamente lo que quisieron ver en su estudio es determinar si la contractura, hipertonía o espasticidad contribuyen a las reacciones asociadas durante la marcha. El concepto de reacciones asociadas es muy utilizado por parte del concepto Bobath y es objeto de análisis constante durante el movimiento, pero parece haberse producido en el seno de lo teórico una equiparación entre espasticidad y reacción asociada. Por eso, en este artículo, Kahn y colaboradores utilizaron análisis de movimiento durante la marcha, midiendo cinemática, midieron la contractura con el ROM pasivo, la hipertonía con la escala de Ashworth modificada y la espasticidad con la escala de Tardieu. En general, como resultados, mostraron que la contractura raramente contribuía a las reacciones asociadas, que la hipertonía y la espasticidad no eran prerequisitos para las reacciones asociadas, pero sí que hay cierta correlación entre ellas, algo que tampoco nos sorprende mucho ya que son consecuencias de la lesión neurológica. Michelle Kahn muestra un vídeo muy ilustrativo en el que valora el miembro superior afecto de un paciente y no hay presencia de espasticidad, pero sin embargo luego durante la marcha aparecen las reacciones asociadas en flexión de codo. Por tanto, es bueno dar una definición concisa de reacción asociada y contraponerlo al de espasticidad, al de distonía espástica, al de contractura, etc., y así establecer niveles de análisis diferentes. Kahn, en 2016, definió reacción asociada como un movimiento indeseado de las extremidades que depende del esfuerzo y que se produce después de un daño cerebral,
donde puede haber una disfunción sensoriomotora o un control postural insuficiente, de modo que cuando se aplica un estímulo que va más allá del nivel de control inhibitorio o modulador del individuo, se produce una activación muscular involuntaria heterogénea, intermitente o sostenida, con una postura normal de las extremidades más visible en la extremidad superior hemipléjica. Esta reacción asociada se enmarca dentro de la clasificación de motor overflow o desbordamiento motor. De manera normal se pueden dar movimientos en espejo y sin cinesias imitativas, sobre todo en las primeras fases de aprendizaje motor, y por otro lado se pueden producir movimientos asociados. Esos mismos movimientos en espejo y sin cinesias imitativas pueden ser patológicas y es algo que vemos en nuestro día a día, postulando incluso que puede haber una competición interhemisférica subyacente. Y dentro de los movimientos asociados a nivel patológico tenemos las reacciones asociadas y las syncinesias globales. Esa es la clasificación que utiliza Kahn. Más allá de esa clasificación, que puede caer en incluir más y más y más conceptos, sí que nos hace entender por qué es necesario estudiar, al menos de manera preliminar, los signos patológicos de la lesión central de manera separada según se den en la condición pasiva o activa. Luego es evidente que en el razonamiento clínico ya estableceremos relaciones entre dichas condiciones, pero es necesaria, pienso yo, esa separación preliminar, como hace Michel Kahn, para no meter 30 conceptos neurológicos en un mismo paquete. Pasamos ahora a hablar sobre lo que yo he bautizado como la corriente francesa de la espasticidad. Dentro de esta corriente tendríamos un nombre muy importante que desde casi 20 años investiga sobre la espasticidad y cómo reorientar el paradigma, que es Jean-Michel Gracies. Gracies o Grassi, que no sé cómo se pronuncia en francés, creo, a no ser de que sea un apellido catalán. Este señor, junto con otros investigadores, ha hecho un esfuerzo por sistematizar diferentes fenómenos que suceden tras lesiones centrales, clásicamente enmarcados en el síndrome de motoneurona superior, pero con la novedad de dar énfasis al componente estructural muscular, lo que le hace adoptar el concepto de síndrome de paresia espástica deformante, un nombre, la verdad, que muy pomposo, ¿no? Dicho síndrome se divide en un trastorno neurológico y otro muscular. El trastorno muscular corresponde a la miopatía espástica, término que viene a sustituir al de contractura muscular para expresar la relación intrínseca entre la espasticidad y los componentes estructurales del músculo. El trastorno neurológico se divide a su vez en dos componentes, la paresia sensible al estiramiento y la hiperactividad muscular antagonista. Dentro de la hiperactividad muscular antagonista encontraríamos la espasticidad, la distonía espástica y la cocontracción. Dentro de esa sistematización sindrómica, Gracies no pone el énfasis en la diferenciación entre espasticidad y distonía espástica ni parten de una separación entre lo activo y lo pasivo. Por el contrario, ponen el énfasis en la creación de coeficientes, ¿no? Coeficiente de acortamiento, espasticidad, debilidad, fatigabilidad, basándose en una expansión sistematizada de la escala de Tardieu, con la intención de guiar el tratamiento hacia un enfoque más muscular, más neural o mixto, lo cual ya de por sí es algo muy interesante. En el Congreso Mundial de Neurorehabilitación hubo dos ponencias que de alguna forma u otra ejercían de discipuladgo de este señor, de los estudios de este señor, de Jean-Michel Gracies, que son las ponencias de Thierry Deltombe y la de Otagal. Thierry Deltombe es profesor en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, y el título de su ponencia fue ¿Deberíamos modificar el tratamiento de acuerdo con el tipo de hiperactividad muscular espástica? En esta ponencia, que se centra mucho en lo médico y quirúrgico, Deltombe hace algo muy interesante, que es separar de partida las diferentes entidades de la hiperactividad muscular, que son la espasticidad, la distonía espástica, la cocontracción, reacciones asociadas, espasmos y, por último, miopatía espástica, que, como hemos dicho antes, es un concepto creado por Gracies para poner en el centro la afectación muscular intrínseca. Al final de la ponencia, Deltombe muestra una tabla en la que da su criterio de intervención médico-quirúrgica para las diferentes entidades. Más allá de la subjetividad y que no hay datos que respalden esa tabla todavía,
es interesante al menos ver cómo hay clínicos e investigadores que no hacen un hombre de paja con cualquier alteración del tono y tratan de descifrar los intrincados laberintos del tono muscular. Esa tabla tiene una serie de columnas que expresan las condiciones patológicas del tono muscular, que son espasticidad, distonía espástica, contracción, reacción asociada, espasmos y miopatía espástica, y las otras columnas son cada una de las intervenciones que del TOM ha considerado que se pueden incluir, ¿no? Toxina botulínica, neurotomía, bomba de baclofeno y alargamiento tendinoso. Y entonces en cada recuadro interior de esta tabla están pues los signos más, menos o interrogante, ¿no? La tabla está plagada de interrogantes, como es lógico, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la distonía espástica tiene muchos interrogantes, ¿no? Los espasmos tienen interrogantes, la reacción asociada tiene interrogantes, y luego sí que hay condiciones que tienen más signo positivo, ¿no? Por ejemplo, el que más tiene es la espasticidad, en los cuales pues del TOM recomienda usar la toxina botulínica, neurotomía y la bomba de baclofeno, ¿no? Luego, por ejemplo, pues sí que tenemos en los espasmos también el baclofeno, tenemos también la toxina para la cocontracción, aunque también la incluyen para la distonía espástica. En cuanto a negativo, pues tendríamos la neurotomía para la distonía espástica, tendríamos la toxina, no se recomendaría para la miopatía espástica, tampoco se recomendaría el baclofeno para la miopatía espástica, es decir, es una tabla que nos puede hacer reflexionar sobre qué intervenciones pueden ir a qué condiciones, ¿no? Como digo, la tabla está llena de interrogantes, como es lógico. La que más tiene es también el alargamiento tendinoso, es decir, no se sabe hasta qué punto una intervención como el alargamiento tendinoso puede tener influencia en las diferentes condiciones, ¿no? La otra ponencia que pienso que es discípula de la concepción que tiene Jean-Michel Gracies es la que dio Ota Gal, que es fisioterapeuta que trabaja en la Charles University y Hospital Universitario General de Praga. Lo que hace Ota Gal en su ponencia es mostrar cómo se realiza el procedimiento de evaluación ideado por el grupo de autores liderados por Gracies para evaluar el tono muscular anormal. Básicamente, el procedimiento de evaluación ideado por Gracies y colaboradores y que explica Ota Gal en su ponencia, tiene 5 pasos. El primer paso sería una evaluación subjetiva y objetiva de la función, ¿no? Entonces pone como ejemplo test que todos conocemos como el test de 10 metros marcha para medir la velocidad de marcha o el test de Frenchy para el miembro superior. Es decir, primero hay que ver la función, ¿no? En el paso 2 se mide el rango pasivo de movimiento máximo, ¿no? Que lo llaman XV1. De tal manera que así se evalúa un poco el componente estructural y de tono basal, si se quiere, del músculo. El paso 3 implica la escala de Tardieu pura, ¿no? Es decir, medir el ángulo de captura del movimiento pasivo, ¿no? La espasticidad, ¿no? y el clonus, ¿no? Es decir, ponerle valor a la espasticidad en tanto ángulo y velocidad, ¿no? El paso 4 es medir el rango de movimiento activo máximo de la articulación en la cual está el músculo afectado. Y el paso 5 es, de alguna forma, ver cómo influye la fatiga en el rango de movimiento activo máximo de la articulación implicada. Entonces, durante 15 segundos se hacen movimientos activos y se ve el rango, ¿no? Los grados que alcanza al final, ¿no? Después de los 15 segundos, y así se ve la fatigabilidad, ¿no? Entonces, todos estos datos que hemos nombrado, que como he dicho antes, anteriormente, ¿no? Que es una expansión de la escala de Tardieu, solo que le dan algo de funcionalidad y tienen en cuenta otros factores, pues se organizan de la siguiente manera. Todos estos datos se organizan de la siguiente manera. En primer lugar, hay que identificar los antagonistas clave durante un movimiento activo, ¿no? Entonces, para poder decir, oye, quiero evaluar el sóleo, quiero evaluar los isquiotibiales, quiero evaluar el psoas, ¿no? En el paso 2
es cuando se evalúan esos antagonistas, ¿no? Y ahí son los pasos 2 al 5. Entonces se hacen el rango pasivo, el rango activo, la fatigabilidad, el ángulo de captura y todo esto. Después se calculan los coeficientes, es decir, hay 4 coeficientes que son los coeficientes de acortamiento, el coeficiente de espasticidad, el coeficiente de debilidad y el coeficiente de fatigabilidad, a partir de todos los datos que se han extraído. Esto se saca de unas fórmulas que no voy a decir aquí porque sería muy farragoso, pero que los podría poner en la descripción del episodio, o un artículo donde vienen dichas ecuaciones, ¿no? O dichas fórmulas. El siguiente paso sería relatar los hallazgos, de alguna forma relacionar los hallazgos de los coeficientes con el paso 1, es decir, con lo funcional, ¿no? Entonces ver qué sentido tiene que saquen esos coeficientes respecto de lo que yo he visto en el paso 1, de cómo camina, de cómo mueve el brazo, ¿no? Y por último, el paso siguiente sería establecer prioridades con respecto a los objetivos del paciente. Entonces, claro, todo esto es muy mejorable y cualquiera que me esté escuchando pondrá ciertos peros a todo esto, ¿no? Pues se puede evaluar mejor, se puede usar otra escala, se puede usar tal. Pero a nivel global es muy interesante porque te está poniendo lo funcional en la ecuación, que es algo que antes no se hacía tanto o que incluso ahora no se hace tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues te hace unos coeficientes que sí que es verdad que no hay valores estandarizados ni nada, pero sí que, oye, te puede dar una cierta idea clínica de por dónde van los tiros. De tal manera que si el coeficiente de espasticidad es muy alto y el de acortamiento es muy bajo, pues oye, igual lo estructural no importa tanto y tienes que dar más caña a la paresia. O si hay mucho coeficiente de debilidad, muy poco de espasticidad, mucho acortamiento, tal, ¿no? Entonces puedes ir viendo cómo se combinan los coeficientes. Los coeficientes dan como resultado porcentajes, ¿no? Entonces, porcentaje de debilidad, porcentaje de espasticidad. Cuanto más, pues más potencia tiene ese factor en el paciente, a priori. Por eso luego se tiene que hacer un razonamiento clínico, ¿no? Pero bueno, ya es algo más que pasar la Ashworth, que pasar un simple test de Up and Go aislado que no lo relacionas con nada más. Por eso creo que es interesante poner la condición pasiva y la activa separadas y luego hay que unirlas en un razonamiento. Entonces, esta forma de establecer coeficientes, de relacionarlos con la actividad, ¿no? Pues me parece cuanto menos interesante, aunque evidentemente mejorable. Pero bueno, hay que ver, como suelo decir, las tendencias, las corrientes y poco a poco se van entrecruzando, ¿no? De esta corriente francesa, creo que se pueden sacar ideas interesantes y sin duda está aportando para cambiar el paradigma de la espasticidad. Han puesto sobre la mesa ya desde hace años la separación entre distintos conceptos de tono muscular normal, si bien no han terminado de perfilar estos conceptos, sobre todo en cuanto a valoración objetiva, que sí estarían haciendo, por ejemplo, los autores de lo que yo llamo corriente italiana, de la espasticidad, formada principalmente por Carlo Trompetto y Lucio Marilelli, que utilizan la electromiografía como herramienta de screening del tono muscular anormal. Hablaremos en otro momento de esa corriente italiana, porque vamos a ir a hablar sobre un artículo muy reciente de espasticidad en niños, es de inicios del 2021, que se titula Aplicación del estiramiento para evocar hiperreflexia en pruebas de espasticidad, velocidad versus aceleración. Es un estudio con Lisette Sloot como primera autora, pero en el cual participa Lynn Baron, referente absoluta en el campo de la espasticidad de la parálisis cerebral. Este estudio viene a investigar qué diferencias había en los perfiles de activación electromiográfica, tanto variables de pico, media y tiempo hasta inicio del tren MG, dependiendo de la velocidad y aceleración de la movilización pasiva instrumental. Típicamente se define la espasticidad como una exaltación del reflejo de estiramiento velocidad dependiente. No obstante, parece interesante incorporar al estudio científico la aceleración, que puede tener mucho más que ver con la realidad funcional que la velocidad, ya que es muy difícil encontrar velocidades constantes o prácticamente imposibles encontrar velocidades constantes en los movimientos funcionales de las personas. Es evidente que hay que tener en cuenta que en la vida real no hay esa uniformidad de los estudios de laboratorio y la traslación de la condición pasiva a la activa debe hacerse con cautela.
En este estudio midieron el reflejo de estiramiento del tríceps sural a niños con paresia espástica versus niños con desarrollo típico. Utilizaron valoración instrumental motorizada en el tobillo y con 3 perfiles de velocidad, 70, 110 y 150 grados por segundo, y 3 perfiles de aceleración, 500, 750 y 1000 grados por segundo al cuadrado. Controlaron el reposo previo a la movilización y el rango de movimiento del tobillo para que fuera siempre el mismo, pero no controlaron la longitud muscular, que se sabe que influye en la respuesta de estiramiento y que incluyeron en las limitaciones del estudio. El resultado fundamental fue que hay 2 características de la hiperreflexia que son afectadas por 2 gatillos o 2 triggers biomecánicos diferentes. La intensidad del reflejo, que estaría relacionada con la velocidad, y el tiempo hasta la activación electromiográfica, que estaría relacionada con la aceleración. Dicho de otra forma, la intensidad del reflejo exagerado parece estar unida a la velocidad del estiramiento, y las respuestas reflejas más rápidas o más tempranas parecen estar relacionadas con una mayor aceleración. Por tanto, se postula lo siguiente, y atención, porque esto es un bombazo. La hipersensibilidad o el pico del tren electromiográfico es velocidad dependiente. Repito, la hipersensibilidad, el pico del tren mg, es decir, cuánto de activación mg tiene, el pico máximo, es velocidad dependiente. Y la hiperexcitabilidad, es decir, el tiempo hasta el inicio del tren mg, es aceleración dependiente. La hipersensibilidad representa el número de motoneuronas reclutadas y la hiperexcitabilidad representa la susceptibilidad, la sensibilidad del músculo al reclutamiento de la motoneurona. Son 2 cosas diferentes. Se puede concluir del estudio que hay que tener en cuenta la velocidad y la aceleración como elementos biomecánicos, incluso para la evaluación manual del tono, no solo para la instrumental. Este estudio ha sido el primero en variar y controlar la velocidad y la aceleración durante una evaluación instrumental de la espasticidad. Probablemente tardaremos mucho tiempo en que aparezca la idea de la aceleración en el imaginario colectivo, así como esa diferenciación minuciosa y diría municiosa también, si es que ese término existe, entre hipersensibilidad e hiperexcitabilidad, que pueden parecer sinónimos pero que no lo son. En este punto, muchos terapeutas estarán frunciendo el ceño, ya que actualmente, y como veremos ahora en lo siguiente que vamos a comentar, está cobrando más sentido y fuerza lo funcional, la actividad, y no tanto los componentes estructurales como el tono muscular. Es cierto que muchas veces nos empecinamos en ir al detalle de lo estructural cuando no siempre se necesita tal nivel de detalle, y elevarse un poco hasta el nivel de la funcionalidad nos es mucho más útil para ayudar al paciente. Pero mi punto de vista es que para derrumbar el sistema hay que comprenderlo primero, y yo soy el primero que no quiero que una puntuación de MG dictamine el rendimiento funcional de mi paciente, pero hemos de entender, bajo mi punto de vista, que muchas prácticas en neurorehabilitación se están aplicando bajo una comprensión errónea o limitada del tono muscular anormal. Por tanto, claro que muchos queremos entender la espasticidad hasta el nivel sináptico o molecular si hace falta, para después poder decir en qué casos sí merece la pena un abordaje más estructural, más fino y cuándo no. Mi intuición me dice que si hablamos de espasticidad pura, no hace falta tanto engranaje estructural, mientras que si estamos hablando de una distonía espástica con un tono basal en reposo, con alteraciones en la microarquitectura muscular, sí que puede ser interesante ir más allá, ir al detalle de la estructura, trabajar los tejidos, y no ya los tejidos, sino entender por qué está ese tono basal aumentado y por qué convendría reducirlo para facilitar una actividad posterior. Básicamente es entender el tono para cargarse el tono, como eje central de la neurorehabilitación, y relegarlo al lugar que merece, un espacio dentro de las funciones corporales del paciente que está en un entorno determinado y que realiza unas tareas determinadas, básicamente teoría de sistemas dinámicos. Dicho esto, querría decir que estar al tanto de las nuevas evidencias y corrientes sobre el tono muscular, como en cualquier otro tema, no es suficiente. Todo ese conocimiento se tiene que cristalizar mayormente, nos guste o no, en manuales y libros de referencia. Y por eso vamos a hablar ahora del reciente libro publicado en abierto de Springer y de Thomas Platz como editor, titulado Guías clínicas en rehabilitación del ictus, recomendaciones de práctica clínica basadas en la evidencia.
Es un libro del cual se hicieron muchas ponencias en el Congreso Mundial de Neurorehabilitación, que eran como resúmenes de algunos de los capítulos. Uno de los capítulos del libro es justamente el dedicado a la espasticidad post-ictus, escrito por Gerard Francisco, George Wissel, Thomas Platz y Sen Lee, nombres muy sonados en este campo. Convengamos que lo que se expresa en este capítulo, como hemos dicho, es contenido cristalizado de la evidencia reciente, por lo que es muy difícil encontrar estudios aislados o autores aislados que necesitarían un mayor recorrido para darles cabida en un libro de referencia. De la introducción del capítulo resalto la noción de que estimar la incidencia y prevalencia de la espasticidad es complicado por las diferencias en la definición y medición de la espasticidad. Además, se cita el estudio de Wissel del año 2010, en el cual vio que en el 98% de los pacientes con ictus con espasticidad el aumento del tono velocidad dependiente fue evidente a las 6 semanas del ictus, lo cual refleja un desarrollo, un proceso de aprendizaje plástico del sistema nervioso que contrasta con ese aumento de tono casi tetánico de lesiones que de manera aguda lo causan. También en la introducción se indican algunas novedades sobre localización lesional, sobre topografía, mencionando los ganglios basales, el tálamo, la ínsula, sustancia blanca especialmente de cápsula interna, cápsula externa, corona radiada y fascículo longitudinal superior, como predictores de espasticidad cuando la carga lesional compromete al tracto corticoespinal. Ese párrafo sobre localización lesional parece baladí, pero se ha tenido que investigar mucho para que rompamos el mito de que hay una especie de cable que sale de un teclado en el área M1 que si se rompe causa espasticidad. Después se pasa a hablar de la identificación del problema de la espasticidad y de la evaluación clínica, y en ese sentido me gustaría resaltar una tabla en la que se divide, bajo muy buen criterio, pienso yo, entre 4 fases de examen separadas: observación, condición activa, condición pasiva y actividades funcionales. En cada una de esas fases hay una serie de términos o características a observar y medir. Por ejemplo, en la observación se debe ver si la extremidad es capaz de relajarse en reposo y qué postura adopta. En la condición activa podemos ver el rango de movimiento, las reacciones asociadas, las sinergias, las syncinesias. En la condición pasiva tenemos el rango pasivo de movimiento, la espasticidad. Y por último, en las actividades funcionales tenemos ejemplos como sentarse y levantarse, transferirse, caminar, en las que podemos ver la influencia que tiene el tono muscular y cómo se relaciona con otras características como la debilidad muscular. Es interesante que la evaluación no parta directamente de la condición pasiva, sino que sea una profundización de la condición activa previamente separada. En esta sección de evaluación, los autores reconocen que la evaluación ideal se realiza con métodos biomecánicos y neurofisiológicos, pero que no está al alcance de todo el mundo. Por eso, en las recomendaciones que dan, de evaluación, no queda otra que recomendar la escala de Ashworth con un nivel 2A de evidencia o la escala de Tardieu con un nivel 2B de evidencia. La otra sección que también me interesa mucho comentar de este capítulo es la del tratamiento y ver qué recomendaciones concretas dan. Por ejemplo, en cuanto a los medicamentos orales, recomiendan usarlos para la espasticidad segmentaria y generalizada, pero que pueden estar asociados con efectos adversos dependientes de la dosis. En cuanto a la toxina botulínica, lo primero que hay que decir es que no dan recomendaciones sobre productos y dosis de toxina, pero una vez dicho eso, pues sí que dan una serie de recomendaciones y la recomiendan para la espasticidad de las extremidades superiores clínicamente relevante que no responde suficientemente al tratamiento no farmacológico. En estos casos se debe considerar esta infiltración cuando el objetivo terapéutico es apoyar funciones pasivas como la prevención de contracturas, higiene, lavado, vestido, y puede usarse en casos seleccionados para respaldar la función activa. Para el caso de miembros inferiores, la toxina se puede considerar para la espasticidad clínicamente relevante que no responde suficientemente al tratamiento no farmacológico. También es una opción para tratar el clonus sostenido funcionalmente relevante. Esto todos los terapeutas sabemos a qué se refiere, sobre todo en pacientes con lesión medular. También se puede considerar la toxina para tratar el dolor relacionado con el espasmo y el dolor asociado con la espasticidad inducida por el estiramiento o el ejercicio en los segmentos espásticos de las extremidades, tanto superior como inferior.
se pueden utilizar tanto la guía ecográfica como la estimulación eléctrica y la electromiografía, que son especialmente relevantes cuando se inyectan en músculos más pequeños o profundos. En cuanto a las terapias coadyuvantes, la electroestimulación muscular aplicada durante 3 a 5 días después del tratamiento con toxina se puede considerar para mejorar los efectos del tratamiento en los grupos de músculos tratados. Se pueden utilizar también otras terapias como el yeso, el ZIM modificado, ¿no? la terapia restrictiva modificada y el tratamiento con férula dinámica según se indique individualmente. Después tenemos intervenciones como la neurólisis de fenol y alcohol, que se puede considerar para la espasticidad clínicamente relevante que no responde suficientemente al tratamiento no farmacológico y a la medicación oral, especialmente cuando el tratamiento con toxina no es factible. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de efectos secundarios no deseados a largo plazo, especialmente el dolor neuropático después de inyecciones en nervios mixtos. El baclofeno, que también se escucha mucho clínicamente, se puede considerar para la espasticidad segmentaria o generalizada grave, clínicamente relevante, que no responde suficientemente a otras terapias. El tratamiento en todo caso debe ser probado, iniciado, ajustado, monitorizado con apoyo a largo plazo. En casos individuales sí que pues se podría ver la posibilidad de una intervención quirúrgica, siempre apoyada bajo un razonamiento del equipo multidisciplinar y el agotamiento de otras opciones. Con estas recomendaciones terminamos el resumen del capítulo sobre espasticidad del libro de Thomas Platz y pasamos a la parte final del episodio de hoy. Para finalizar el episodio quisiera terminar comentando brevemente la charla que dio sobre espasticidad Juan Anaya Ojeda en Forum Fisioterapia, a los cuales mando un saludo desde aquí, a finales de febrero del 2021. Y también me sirve para aprovechar y agradecerle a él su dedicación y su estudio en este tema, ya que fue gracias a él que yo pude descubrir nuevas evidencias en la espasticidad y adentrarme de lleno en su estudio, hasta el punto de que probablemente, y si puede ser, será el tema de mi tesis doctoral. Así que gracias Juan por tu capacidad didáctica, por tu pasión por la neuro y por mostrarme el camino en este intrincado y delicado mundo del tono muscular y la espasticidad. Básicamente, la charla de Juan es un resumen de recientes hallazgos sobre espasticidad y está muy bien vehiculizada a través de frases que actúan a modo de sentencias de ciertos artículos de investigadores muy relevantes. Por ejemplo, una de esas sentencias que cambian paradigmas, que golpean en el corazón, ¿no?, es aquella de David Burke de 2013 diciendo que la espasticidad no siempre requiere de tratamiento, que incluso puede ser positiva a nivel funcional y que no se puede asumir que reduciéndola mejorará la función necesariamente. También Juan nos hace reflexionar sobre cómo definimos la espasticidad y cómo hay ciertos autores, incluso consensos europeos como el de Van der Noort, que tenéis resumido en el episodio 3 de este podcast, que vienen a despedazar el statu quo utilizando, por ejemplo, el concepto de hiperresistencia o poniendo sobre la mesa que tenemos que diferenciar entre componentes neurales y no neurales de esa hiperresistencia, que es lo que observamos a nivel clínico con los pacientes. Y es que, claro, espasticidad no puede ser el término cajón desastre donde cabe todo, y Juan nos pone ejemplos también de localizaciones diferentes que se han relacionado con la espasticidad, como el putamen, la vía reticuloespinal, la corteza premotora e incluso cómo la espasticidad puede relacionarse con un desequilibrio interhemisférico, por lo que parece que ese término tan utilizado no es causa de la lesión de un mero cable, como hemos dicho antes, que es la vía piramidal. Más bien parece un cambio adaptativo de aprendizaje, sobre todo medular, para subsanar una lesión primaria. Después de hablar de neuroanatomía y neurofisiología, Juan baja al terreno clínico, al barro, y nos habla de criterios de alerta tempranos de desarrollo de espasticidad, que puede ser muy útil para aquellos terapeutas que trabajen en fase aguda. Esos criterios fueron establecidos por Wiesel en 2015, que son los siguientes. El primero es la hiperresistencia a velocidad dependiente en 2 o más articulaciones. El segundo es un déficit severo de reclutamiento volitivo en agudo. Y el tercero es la pérdida de participación en actividades de la vida diaria.
También aquí y anteriormente también Juan hace hincapié en que la valoración del tono es solo un ladrillo más dentro de todo el conjunto de valoraciones y de aspectos del paciente y que rodean al paciente. Así tenemos que ir dejando de hablar tanto de reflejo de estiramiento y de poner una puntuación en la escala de Ashworth y hablar más de qué implicaciones tiene esa espasticidad o ese aumento de tono en la función, en el dolor, relación con los espasmos. Y al final nunca olvidar de que a pesar de que la espasticidad sea un componente estructural del paciente, hay que definir un tratamiento basado en metas, de tal forma que rara vez un paciente dirá que su objetivo es reducir la espasticidad, salvo que esté aleccionado previamente de alguna forma, sino que muy probablemente mencione actividades funcionales que luego sí podemos analizar si la espasticidad interfiere. Al final es basarse en objetivos SMARTER. Ahora ya no es solo SMART, ahora es SMARTER, que implica tener un objetivo bien definido, medible, consensuado, realista, establecido temporalmente, con seguimiento y redefinido en el tiempo. En su ponencia, Juan también menciona el capítulo del libro de Platz que acabamos de resumir y creo que en una hora prácticamente pudo sintetizar bastante bien por qué hay que dirigirse hacia otra forma de entender el tono muscular desde la más pura neuroanatomía y neurofisiología hasta la significación funcional y los objetivos del paciente. Reitero mi agradecimiento a profesionales como Juan Anaya, que son, la verdad, muy inspiradores para otros terapeutas que intentamos seguir la estela. Y con ese agradecimiento y reconocimiento me gustaría terminar este episodio, esperando que os haya parecido interesante, que os parezca buena idea la de ir de vez en cuando haciendo estas actualizaciones sobre espasticidad o sobre otros temas, para así mejorar nuestra comprensión del paciente neurológico. Muchas gracias por seguir el podcast y hasta la semana que viene.